Si el miedo fuera tu maestro, ¿cómo enfrentarías tus miedos? En este video te voy a contar cómo el miedo puede ser la brújula que te puede llevar al éxito. Sí, así como lo oyes, yo enfrenté mis miedos y pude dejar un trabajo de mierda, un trabajo que odiaba, un trabajo que sinceramente no me llenaba, pero eso lo hice conociendo cuál era la ventaja y la desventaja de tener miedo. Así que quédate y te voy a contar qué fue lo que yo hice exactamente. Mi nombre es Alejandra Rada, soy profesional de la salud y así fue como enfrenté mis miedos. Resulta que yo empecé a consumir muchos videos de motivación personal, de enfoque, de éxito, pero siempre me surgía la pregunta, ¿cómo puedo yo llegar hasta ese punto? Y era ahí donde el miedo básicamente me paralizaba, porque yo decía, listo, yo no sé hacer nada más que quizás ir a un hospital y ayudar a la gente, curar pacientes, incluso tareas administrativas. Mi mayor temor era poder descubrir qué era eso que yo quizás podía hacer. Y ahí te voy a dar el primer dato. Lo primero que hice fue tranquilizar mi mente, encomendar mi camino a Dios y decirle que me guiara. Pero quédate porque este es el principio de lo que te voy a contar, porque sé que seguramente tú también lo puedes hacer y lo puedes lograr. Ahora sí, entremos en detalle. ¿Qué es el miedo y por qué aparece? Bueno, el miedo es esa emoción que nos bloquea en muchas áreas de nuestra vida. La principal es la parte mental. Cuando tú quieres hacer algo y de repente aparece ese temor que te dice, no, espera, no lo hagas porque si lo haces quizás, no sé, te puede pasar algo. Ejemplo, si sales en moto, a ti te encantan las motos, te fascinan las motos, pero alguien te dijo, no, mira, es que resulta que hay muchos accidentes, automáticamente tú entras en esa zona de miedo, de temor. Y no es porque vaya a pasar, porque está garantizado que no va a pasar, pero tú ya lo estás creando, tú ya sentiste esa emoción, ya sentiste ese sentimiento y quizás cuando salgas en la moto, pues sí te va a pasar algo, porque ya sentiste el miedo y ya básicamente desencadenaste una serie de cosas que harán que ese suceso pueda llegar a pasar. Estoy hablando de un accidente de tránsito o una caída en tu moto. Entonces, el miedo básicamente es la emoción que nos estanca, nos frustra, que no nos permite avanzar, ya sea en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida amorosa. Existen varios tipos de miedo. Uno de los mayores y el más común es el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a que si de pronto yo emprendo, monto un negocio, entonces pues fracase, pero más que todo es por el que dirá mi familia, que dirán mis amigos, que dirán los conocidos, incluso que dirá gente que yo no conozco o no sé quiénes son. Pero ese es el miedo al rechazo, uno de los miedos, créeme que es uno de los más conocidos y que las personas hoy en día padecen de él. El miedo aparece a una edad temprana, aparece desde que somos muy niños, ya que nuestros padres pues la mayoría de veces nos lo infunden. Ejemplo, cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos y la mamá está atrás del niño diciéndole, no te vayas a caer, se cayó el niño no siente miedo por caerse, sino miedo por la reacción de su madre o su padre que están detrás de él, básicamente mirando o guiándolo en sus primeros pasos. Entonces el miedo nace desde nuestra niñez, se va arraigando en la adolescencia y se pronuncia mucho más en la vida adulta. Entonces, este es básicamente como de dónde nace el miedo y la fuente. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Pues encontrar a qué le tenemos miedo a nosotros. En mi caso, yo deduzco que tengo miedo o tenía miedo porque he estado haciendo una serie de cosas para poder trabajar esto y es miedo al rechazo o miedo al que dirán mis amigos, al que dirá mi pareja, al que dirá mi familia, eh, porque estoy grabando un video y no estoy en este momento en el hospital atendiendo pacientes como normalmente la gente acostumbra a verme. Entonces ese es como mi miedo, es mi temor. Ahora, tú puedes trabajar ese miedo, puedes investigarlo. ¿Qué puedes hacer? Puedes escribir en un papel, en un cuaderno, analizar por qué te da miedo ciertas cosas y de dónde viene ese miedo. Entonces, en este orden de ideas, digamos que los miedos más comunes es miedo al fracaso, o sea, miedo al que dirán. Como lo dije, al que dirá tu familia o tu círculo social.
Miedo a la inestabilidad, o sea, miedo a soltar ese trabajo que quizás ya no te hace feliz, ese empleo que todos los lunes para ti se vuelven un martirio y finaliza viernes y sigue siendo el mismo martirio porque no te agrada tu trabajo, pero te da miedo soltarlo, porque te da miedo quedarte sin recursos o no poder lograr de pronto una estabilidad económica o no suplir o no pagar tus necesidades básicas, ¿sí? Miedo al fracaso también es miedo a mostrar tus ideas, ¿sí? Si eres bueno, no sé, si eres bueno en la costura, si eres bueno en panadería, si eres buena maquillando, pues muestra tu idea, porque de esa manera vas a superar ese miedo y vas a lograr emprender. Y créeme que muchas veces lo que nos frustra es el camino al éxito, ¿sí? Eso es, o sea, como que si yo quiero hacer algo, no lo hago porque me da miedo que mi vecina pues me critique y a la final la vecina no le dio miedo y sacó esa misma idea, porque así como tú tuviste esa idea, hay 7000 personas que tienen también la misma idea pero se atreven a hacerlo. El miedo no es más que una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Así que aquí te regalo 6 herramientas que puedes utilizar para empezar a dejar ese miedo. La primera es identifícalo, colócale un nombre a ese miedo. Es decir, le tengo miedo a la crítica. Ya lo identificaste, ya le colocaste un nombre. El segundo paso o la segunda herramienta es cuestiónalo. ¿Por qué me da miedo hacer esto? ¿Por qué me da miedo que me critiquen? ¿Por qué me da miedo el que dirán? La tercera es actúa así tengas miedo. Si ya identificaste el miedo, si ya lo cuestionaste, es hora de actuar. ¿Qué puedo hacer yo para superar ese temor? Un ejemplo muy claro es si le tienes miedo a la cámara, puedes empezar haciendo videos muy cortos. No hay necesidad de que los subas a las redes sociales, simplemente hazlo, guárdalos en tu galería, obsérvalos y así vas venciendo el miedo. La cuarta herramienta es tomar valentía y tomar acción, ¿sí? Tomar valentía es decir, sí, listo, yo, en mi caso, Alejandra, le tengo miedo a la cámara, voy a superarlo, voy a manejarlo porque es algo que yo lo puedo manejar, puedo creer en mí y me puedo enfocar en mí. La quinta herramienta es rodearte de personas con alto valor, esas personas que te impulsan, esas personas que creen en ti, esas personas que te ayudan a ser mejor y a dar ese 1% de ti. Y la sexta y última herramienta es estructurarlo. Entonces, como ya lo identificamos, ya lo cuestionamos, ya sabemos qué hacer con ese miedo, con ese temor, es hora de tener un plan de acción, ¿sí? Empezar a dejar que ese miedo se vaya por sí solo y a ir construyendo una mejor versión de nosotros. Para esto te puedes ayudar muchísimo con libros, con podcasts, meditando, puedes practicar las respiraciones guiadas. Créeme que eso ayuda demasiado a dejar esos miedos y esos temores que quizás en el momento te bloquean o no te dejan ir más allá de lo que sé que eres capaz de ir. Ya vamos llegando a la final de este video, así que ahora es hora de enfrentar tu miedo y prepararte para emprender y para iniciar una vida mucho mejor, la vida que siempre creaste, la vida que siempre soñaste. En este caso te voy a compartir algo muy personal. Hace unos años pues yo tenía una estabilidad muy buena con mi pareja, pero decidimos emprender, ¿sí? Mi pareja también trabajaba en sector salud, yo en ese momento estaba trabajando en una clínica y nuestro emprendimiento, nuestra idea de negocio era la venta de relojería, pero nos daba miedo pues del qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirán mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, el personal de salud, pues tenemos un ingreso medianamente bueno según las personas y pues ese era como el miedo, como que bueno, y esta persona que está ahorita vendiendo relojes, trabaja en un hospital, ¿será que el sueldo no le alcanza? Eso era lo que yo pensaba y tal vez pensé que la gente tenía esa percepción, así que tenía como ese miedo de emprender, de buscar, pero aún así, un día con ella dijimos, bueno, es un ingreso extra, es algo que nos va a hacer crecer como personas, así que cogimos unos ahorros que teníamos y nos fuimos para el centro de la ciudad, buscamos un proveedor de relojería, compramos unos relojes que la verdad pues ni sabíamos si era lo que le iba a gustar a las personas, pero el hecho era quitar ese miedo y ese bloqueo de nosotros. Así que cogimos esos ahorros, lo invertimos, en ese entonces eran pues aproximadamente unos $150,
o básicamente 600, 700 mil pesos plata colombiana. Compramos los relojes, al siguiente día yo me fui con mi maletín lleno de relojes y empecé a mostrárselo a mis compañeros de confianza. Uno de ellos me dijo, uy, sí, están súper buenos, yo quiero comprar uno. Listo, el primer reloj que vendí, ese fue como el detonante para quitar ese miedo y saber de que mi emprendimiento sí iba a funcionar. Así que pues empezamos a vender los relojes y en cuestión de un día ya teníamos todos los relojes vendidos, tanto de parte de ella como parte mía. Recuperamos el capital invertido y seguimos con la reinversión, o sea, nuevamente. Es decir, que el negocio iba creciendo. Superamos ese miedo de la manera más sencilla, apoyándonos de nuestro círculo social más allegado, ¿sí? En este caso fue pues mi compañero, que fue el primero que le mostró el producto. En el caso de ella fue su círculo familiar, un tío al que ella le mostró pues ese reloj y al tío le gustó y superamos ese miedo. Entonces, en lo personal, tenemos que aprender a identificar los miedos, a cuestionarlos para poder tomar acción, así como lo hice yo en ese momento. Si este tema está siendo de tu interés y quieres perder el miedo y necesitas emprender porque tu alma de emprendedor te lo grita, entonces quédate porque te voy a decir, te voy a mostrar el libro, el ebook digital que me ayudó a mí a superar ese miedo, ese temor y pues que hoy en día, claro, lo pongo en práctica porque también el ebook trae unos regalos, unos obsequios que es un planificador de finanzas mensuales, algo que a mí me ayudó muchísimo para poder superar también el miedo a la pérdida de los ingresos en caso de emprender. Recuerda que el momento perfecto no existe, así que el momento es hoy. Si quieres adquirir el ebook con un descuentazo, claramente, puedes dirigirte a la descripción de este video y ahí estará el link. El miedo es tu mejor amigo y tu mejor aliado porque es el que te va a llevar al éxito, te va a ayudar a formarte como persona. Así que si te gusta este tipo de contenido, solamente suscríbete al canal para hacer una segunda parte de cómo vencer los miedos. Puedes dejarme también tus comentarios, los voy a escuchar y voy a ayudarte. Incluso podemos sacar muchos temas acerca del miedo basado pues en historias de otras personas. Hasta la próxima.